a la presentación de este libro de José Martínez sobre Nelly Campobello, que es este ejemplar que tenemos aquí, que es el tercero. Arriba están los otros dos de esta serie, de esta colección de monografías transatlánticas que dirige el profesor Julio Ortega. Yo quería agradecerle, como siempre, a Julio, que es parte de esta casa, la colaboración que nos brinda desde hace tantos años, entre otras cosas, dirigiendo esta colección. A José Martínez, que haya venido hasta Madrid hoy para presentar su libro desde el País Vasco, y a Rocío Oviedo, que también es una amiga de esta casa, que no es la primera vez que está presentando, que es la presentadora oficial del libro, y al cual le agradecemos su presencia también. Luego compartiremos un brindis y seguiremos conversando de manera informal. Así que yo supongo que empiezas tú, ¿sí? ¿Presentar la colección? Bueno, José ves. Adelante. ¿Mercedes? Por el camino. Bueno, encantado de estar aquí, como siempre, en esta casa del libro. Libros hechos a mano, además yo digo que es por amor al arte, gráficos. Esta colección está dedicada al diálogo atlántico entre los países americanos y Europa, y hemos hecho ya 3 y hay varios más en camino. Ya vendrán algunos de los presentes aquí, no lo saben todavía, y harán su monografía. Y bueno, pensando en el trabajo de José sobre Nelly Campobello, que es una autobiografía fantástica, vital, entrañable, se me ocurrió que este género de la autobiografía que supone un relato del yo, una construcción del sujeto, digamos, en el escenario del lenguaje, o sea, finalmente el yo está hecho de palabras. Me hace recordar que decía Derrida que decir yo es decir yo soy mortal, porque el yo se define por su mortalidad, su temporalidad, y nadie podría decir yo soy inmortal. Sería un contrasentido. Quizás Dios es inmortal o alguna idea es inmortal, pero el yo se caracteriza por ser un ser en el tiempo. Y Roland Barthes decía, decir yo es entrar en la ficción, porque el yo solamente se puede imaginarlo como una construcción que se desarrolla en las palabras, y en esta condición de ser lo más real que tenemos y al mismo tiempo lo más precario y lo más quizás fantástico. Pero pensando en esta línea de manejo del yo, que sería la autobiografía desde una experiencia radical, dura y quizás traumática, pienso que en español hay un género autobiográfico que tiene que ver con la experiencia de la violencia, de la humillación y del resentimiento incluso, que hace que el sujeto escriba sobre su vida, no como una tragedia, pero como un discurso trágico, diríamos, en el sentido clásico de la palabra. Y es fascinante ver cuántas autobiografías se han escrito desde la experiencia de la ofensa. Desde Sor Juana, ¿verdad? Ofendida por ser una intelectual, discriminada y presa y al final muerta, ¿no? Pues hasta, no sé, hay muchísimos ejemplos. Y por ejemplo los ilustrados, pienso en Olavide, gran ilustrado peruano del siglo XVIII, que cuando vino a España fue encargado por las autoridades a modernizar Andalucía, que es una utopía permanente del español, y significaba hacer que el campo desértico sea productivo. Entonces se le ocurrió traer campesinos suizos, ¿no?
para que trabajen la tierra y hagan algo moderno, que es producir bienes a partir de la agricultura, ¿no? En el siglo XIX la agricultura era una de las ciencias fundamentales, la botánica, como las lenguas clásicas o la filosofía o la religión. Y obviamente la Inquisición se puso muy inquieta porque Olavide trajo trabajadores protestantes y terminó en la cárcel. Pero no solamente terminó en la cárcel, sino que sufrió la máxima ofensa que puede sufrir un intelectual, que es que su biblioteca la secuestraron y pusieron en la cárcel su biblioteca. Es la mayor ofensa. Entonces tuvo que huir de España, perseguido, estuvo preso, perseguido a Francia, y allí tuvo una crisis y de hombre liberal volvió a sus orígenes del yo y se declaró católico. Y escribió el Evangelio en Triunfo. Era una especie de arrepentimiento y era como asumir su ofensa hasta la última consecuencia, renunciar al pensamiento racional, ¿no? Es bastante fuerte. Y Goya, ¿no? Goya extraordinario, crítico, mirada sarcástica y violenta sobre la realidad cotidiana, que tuvo que huir también, obviamente, ¿no? Y terminó su vida muy mal. Y extraordinariamente la mayor ofensa que le hicieron al cadáver es que su cabeza desaparecía, ¿no? Qué fuerte eso. No sabemos por qué ni cómo. Hay muchos chistes, pero que desapareciera su cabeza es la mayor ofensa, ¿no? Le hicieron, hasta muerto lo ofendieron. Entonces de esa fuerza de la ofensa creo que también nace esta autobiografía. Pero me pareció que valía la pena recordar ese linaje español del yo como una agonía. Gracias por tu trabajo. Gracias. Bueno, yo la verdad es que, bueno, pues en principio me pidió Julio, ¿no? Revisar el manuscrito, bueno, pues elaborar por lo menos una pequeña presentación sobre la obra. Como siempre tengo que decir que es una belleza, ¿no? Que hacen unos libros, la calidad del papel, ahora que lo he visto, la textura que tiene es una verdadera maravilla, es una obra de arte en sí, ¿no? Y bueno, y realmente la obra de Nelly Campoello también es otra obra de arte, ¿no? Es una obra que en principio a mí me recordaba siempre mucho a los relatos de las heroínas de la Revolución de Independencia, como lo que había ocurrido con Leona Vicario, etcétera, que ya recoge Lizardi ya recoge un pequeño relato sobre Leona Vicario, por ejemplo. Y luego también es el dar la voz a la mujer, la palabra, la voz olvidada, más aún todavía la voz de un niño. Si ya es olvidada la voz de la mujer en principio, rescatar la voz olvidada de un niño es todavía un mérito mayor. En este sentido, Nelly Campoello la verdad es que es casi única en muchos años. Durante mucho tiempo no se vuelve a dar la voz a un niño. La primera vez, si acaso, será Lilus Picus, y no tiene nada que ver con la revolución de Elena Poniatowska. Es decir, el dar la voz a un niño es un proceso rarísimo dentro de la literatura. Y Nelly Campoello es lo que hace, ¿no? Le da esa voz, ese tono del niño que está mirando con los ojos limpios, aparentemente, como bien refleja José B. Está mirando con los ojos limpios, con esa mirada prístina, la revolución, y cómo la asume, o cómo la ve, o cómo le impacta, ¿no? De alguna manera. En realidad, luego, claro, yo muchas veces lo pensaba, a veces se ha relacionado a Nelly Campoello con Elena Poniatowska, pero en realidad casi no tiene nada que ver, porque Elena Poniatowska lo que refleja es la soldadera, no refleja la mirada de la revolución. Yo creo que tiene mucho más que ver, porque en algún momento lo señalabas, con el muralismo, que realmente el muralismo sí que ve el panorama de la revolución como lo ve Nelly Campoello, pero no tanto relatado desde una perspectiva de la mujer, de la soldadera dentro de la revolución, sino el que mira pasar por delante de la revolución, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo he podido encontrar.
Es también la mirada de un niño que mira sobre todo la brutalidad, o que mira el terror desde los ojos infantiles, ¿no? como ocurre en Cartucho. O sea, hay como realmente está muy bien escogido, también creo que en algún momento lo señalabas, está muy bien escogido el título, Cartucho. Cartucho refiere tanto a la pólvora como a la bala, ¿no? que se interna de repente en la piel, ¿no? Son dos perspectivas que yo creo que son muy interesantes, tanto la mirada panorámica que presenta, ¿no? en Cartucho, como también ese impacto del terror, ¿no? dentro de la mirada de un niño. Yo creo que ese es el gran acierto de Nelly Campobello, ver con los ojos de un niño, transfigurar la realidad con el pasado, el tema de la memoria. La memoria siempre, decía Bergson, ¿no? que la memoria implica también una posición desde el presente. El presente modifica la realidad del pasado, ¿no? y de alguna forma también está ocurriendo eso con Cartucho. En toda la producción obviamente hay una huella autobiográfica o biográfica o de autoficción, mejor dicho, de acuerdo con lo que tú has indicado, que late en todo ello y que tiene también mucho de explosión sentimental. Para mí en Nelly Campobello hay mucho de sentimiento dentro de su obra, y también creo, y que por eso escoge la figura del niño, no lo sé, pero también lo hace Rómulo Gallegos, también escoge el niño, ¿no? como esa muestra, que es la visión del futuro. Es decir, si a un niño se le colapsa el futuro, no hay futuro. Si es más fuerte, es más crudo, sí, el futuro se colapsa en un niño que en un adulto. Por lo tanto, la mirada de un niño, que es el futuro de la sociedad, siempre va a tener un impacto mucho mayor que si fuera un adulto, ¿no? José B. nos va a introducir en la obra, nos devela con pinceladas acertadas lo que cubre la pátina que ha ocupado o que ha creado el tiempo. La biografía de Nelly Campobello, que también se refiere en su libro, va a aflorar con brevedad para analizar la obra como la lógica consecuencia de un deseo de alzar su verdad, de defender la verdad de la propia autora frente al oficialismo. Y esto es lo que cubre la revolución con un valor, con un barniz también singular, que le otorga unos rasgos más brillantes que deslumbran, pero anulan también, al mismo tiempo que pueden deslumbrar el discurso oficialista de la revolución, anula también la verdadera percepción de lo que han sentido los protagonistas, los que han sufrido en sí la revolución mexicana. Hay otros rasgos como la oralidad, que también destaca José B., la autoficción, que ya hemos dicho, la voz del pueblo, que se modula también a través de las correcciones que introduce Martín Luis Guzmán, el amante, como ella misma relata en la obra, y también el prolijo novelista de la Revolución Mexicana, porque si Nelly Campobello se caracteriza por su brevedad, Martín Luis Guzmán se caracteriza por todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el gran valor de la obra de Nelly Campobello es rescatar la voz de un niño, que en realidad lo que busca es el futuro, y lo que busca, en definitiva, es la paz, lo que no narran los grandes autores de la Revolución Mexicana. Y al que busca, fundamentalmente, no es el terror, no es la crueldad, no es la bala incrustada en el cuerpo, lo que busca, en definitiva, es la paz. Yo creo que ese es el valor que nos aporta tanto la obra de Nelly Campobello como el análisis que de la misma hace José B. Martín. Gracias. Bueno, a mí esta obra de Nelly Campobello en realidad me atrapó por el sentido de su provocación y la provocación vital que conllevaba su propia figura en la escena mexicana, ¿no? O sea, siendo una mujer nacida en el norte de México, una mujer hija natural dentro de una familia de 6 hermanos, donde su padre tenía que trabajar por cuenta ajena, pasaban hambre, miserias,
etcétera, etcétera, y una mujer que ya fue madre soltera también, o sea que pertenece al mundo de los menos humanos, al mundo de los que la gente que menos oportunidades tiene en esta vida, y que sin embargo supo labrar su futuro y el yo, y su yo, y además ahí lo de Derrida cae que me pintado, porque era la construcción del yo constante frente al mundo, y llegar a ser directora general de danza de la Escuela Nacional de Danza de México, ¿no? Entonces que una persona con tan pocos recursos y con tanto que perder se sumase en consecutivos tramos vitales hasta llegar a esa posición, y que además, bueno, alimentada y auspiciada por diferentes padrotes y por diferentes, ¿no?, amigos, que ella tampoco se preocupaba mucho en ocultar, pero desde luego se podía haber quedado en esa situación confortable que le daba el patrocinio masculino, y sin embargo renunció a ello en el sentido de que se buscó una vida dentro de la cultura y que fomentó la cultura dentro de México. Entonces eso tiene ese poder de reinventarse a sí misma en tantas circunstancias y en tantos ríos revueltos. Solo puede pasar en México después de la Revolución, ¿no?, cuando todos eran iguales, y por eso ella pudo labrarse su vida sin ser muy cuestionada, puesto que había mucho jefecillo salido de la nada que venía a buscar sus galardones, y mucha gente que había trepado al amor de la revolución, y mucho revolucionario humilde que se sentía con derecho a ser respetado y a ser miembro activo dentro del poder. Y Nelly Campobello en ese sentido pudo manejar sus hilos y labrar su porvenir a costa de muchísimo sufrimiento. Fue madre soltera, tuvo que renunciar al hijo porque el padre no lo reconoció, porque tenía una carrera ascendente política, en fin, tuvo que tirar de su propia familia y llevarlo porque estaba en la indigencia absoluta. Entonces fue adivinadora de Egipto en Ciudad Juárez, adivinando el confuso futuro de la revolución para todo el mundo. En fin, se reinventó de forma constante. Entonces todo es una patraña, Nelly Campobello. Todo es una patraña que, según con quien hablaba, le contaba las películas que la gente quería oír, ¿no? Entonces decía que venía de una familia rica de Texas. Pues sí, pues eso, pues no, o sea, y también el asunto de la voz infantil. Ciertamente ella se tuvo que reinventar a cada instante, y según las circunstancias mandasen, pues unas veces tenía que decir que tenía 20 años y otras 14. Si para el mundo de la danza era necesario decir 14, pues se sacaba su partida de nacimiento oficial, que estaba 14, hija del hombre de Texas, y si tenía que tener 35, pues sacaba otra partida en la que tenía 35, hija del hijo de Boston. En fin. Yo quiero de 14. En fin, ese era el yo, ese es el auténtico yo, porque no importa ni dónde naces, ni quién es tu padre, ni nada, el yo es lo que tú eres y lo que tú puedes hacer con tu vida, ¿no? Y ahí Nelly es un ejemplo. Entonces también este cartucho es una provocación a la historia oficial de la Revolución, una provocación al carrancismo, una provocación a la construcción de un Estado, porque sus elementos todos son elementos en donde los órganos salen de los cuerpos explosionados, y no hay un cuerpo entero, sería una provocación a nuestra mirada, la mirada que tenemos donde el cuerpo es uno y contiene al espíritu. No, en Nelly Campobello los órganos salen el corazón se va de uno, las orejas de otro, la lengua de otro. Entonces son los órganos sin cuerpo, que diría Zizek, ¿no? Y es el poder la imposibilidad del ser mexicano. No hay una historia oficial, no hay un ser mexicano después de la Revolución. Son miles de dispersiones, miles de Méxicos fragmentados y sin posible sutura. Como, bueno, a mí me gustaba poner la imagen esta masoquista que hace Deleuze en Guattari, cuando dice, bueno, la plenitud para nosotros, por ejemplo, cuando un amante del sadomaso se sutura la boca o el esfínter, no por sufrimiento per se, sino por la idea esta perseguida de unidad del cuerpo contenido, que contiene, ¿no?, el ser único y en efecto. En Nelly, vamos, la sutura se estampa en ese cartucho de revolución. Entonces eso era lo que me interesaba. Y también la voz infantil, ella siempre dijo que tenía muchos años menos de los que tenía, porque las circunstancias se lo exigían. Si quería participar en el mundo de la danza, no podía empezar en el mundo de la danza con 29 años, tenía que decir que tenía 16 y ya está, ¿no? Entonces también en la revolución, siguiendo esta lógica, ella tendría que tener 6 años, cuando en realidad tenía 16. Entonces en la revolución no la pudo vivir jugando a las muñecas debajo de la puerta, no,
tenía que vivir con los soldados. Entonces, que bueno, pues, o sea, todo es una invención, pero que es verdad, ¿no? Que es verdad, una lectura semántica que se nos da de la revolución, donde todo es mentira, porque es una visión oficial de la revolución, o esta visión desencajada, abrupta, fragmentada y eclosiva que nos da Campobello. Pues esta sí es una visión real de la revolución, no mimética al uso usual, no mimética en un costumbrismo del XIX, pero con una vanguardia estridente que nos la hace explotar en cada oreja, y que cae, y en cada hombre que da su vida por ahí, por el Cerro de la Cruz y el de la Iguana, y todo eso. Entonces, a mí lo que me fascinaba es esa visión tan actual, ¿no? Y a la vez tan corrosiva de lo que podría ser la revolución. Por eso me encanta, porque también el factor niño, ¿no? Que con una mirada que puede ser la mirada más inofensiva y más limpia que te puedes imaginar, sin embargo, se le puede castigar por impiedad, o sea, porque es rotunda y cruel en todas, sin medida, vamos. Entonces, eso me interesó mucho de Cartucho y eso es lo que he intentado patentar en esta ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué tanta mano hay de Martín Luis Guzmán en la obra de Nelly Campobello? ¿O cuánta mano hay de Nelly Campobello en la obra de Martín Luis Guzmán? En la primera edición, la que le hizo Liz Arzubide en Jalapa, ahí es Nelly Campobello, ahí es ella. Y luego, con la minuciosidad de este señor que se llama Martín Luis Guzmán, que todo lo tiene, que si la D es D, pero no pasa T hasta la segunda década del 16 y cosas de estas, no sé, aquí tiene que estar, ¿no? Este movimiento descriptivo que tiene, entonces hay mucha censura. Hay mucha censura de la espontaneidad de la primera edición, incluso quita capítulos, el dedicado a Villa, por ejemplo, y frases que en realidad no están muy bien construidas por parte de Campobello en la primera, o sea, para un crítico intelectual, bueno, se había fallado el verbo, pero y minuciosamente el hombre pasa su censura, pero sí, la segunda difiere de la primera en ese sentido, sí. Es exigente Martín Luis Guzmán en lo minucioso que es, ¿no? Es una gramaticalización de la autobiografía. Digo, quitar a lo mejor asuntos, por ejemplo, ensalzadores de cierta posición revolucionaria que ya no era vendible en ese momento, o de ciertas actitudes de vanguardia que ya no eran vendibles en el 40, que es cuando hacen la segunda edición. Entonces, por ejemplo, quita el inicial, el inicial es de Campobello, y después tiene de integrales, de Luis Arzubide, tiene también una visión muy vanguardista, muy estridentista de lo que es el libro, y las elimina a una. Y recupera a Villa, porque ya en el 40 ya Villa era vendible. Hacen de la ley del padre, ahí van a... ¿Y por qué Martín Luis Guzmán tendría interés en modificar el texto? Porque era un texto un poco salvaje también, no era una buena escritora en el sentido gramatical de la obra. Entonces él, que si era un señor puesto a ello, pues sí que se dice, no, mira, sí. Decía Alfonso Reyes que la mujer se diferencia del hombre en que la mujer tiene mala ortografía. Perdón, pero lo que quería decir es que la gramática controla menos a las mujeres y más a los hombres, que es una racionalidad del lenguaje. Sí, porque es la ley, sí. Y esa idea de Alfonso Reyes me gusta mucho de Derrida. Derrida decía que la mujer es lo único que nos queda que no está codificado totalmente, porque hay una subjetividad más libre, ¿no? Te diría en este caso con el texto de Campobello. Sí, a Campobello le importa poco cortar cabezas.
entrar en el plano villista, que tampoco se ha encontrado todavía la cabeza de Villa, ¿no? De verdad, sí. Aunque los chicanos la han recreado ya para su cosmos. panteón. Sí. Pero entonces sí que edita, ¿no? Edita minuciosamente, porque era muy minucioso. Porque bueno, si vas a sus archivos, un artículo de periódico que se publicó 500 años antes en un sitio y aparecía su nombre, no, lo tenía que corregir y os aguardaba todo y además bien apuntillado. Entonces la otra, que era un poco más artista en este sentido, sí, sufre el control de los textos. ¿Y qué opinas? ¿Mejora o empeora el texto? Pero le quita frescos. Eso es lo que te iba a decir, porque claro, es una niña, ¿no? En principio de lo que está hablando, como no sea el lenguaje infantil. Es una modificación, obviamente, del lenguaje infantil. Sí, pero tiene a lo mejor inocentemente ciertas alusiones sexuales, o que se podrían ver como sexuales, que Guzmán rápidamente borra, ¿no? Y no solamente censura gramatical, sino censura moral. Como expresiones, ¿no? Por ejemplo, que también son expresiones como un poco bruscas, que podrían no estar muy elaboradas, ¿no? Yo allí vi a uno que le llamaban José el Guapo y tal, y entonces habla de cómo este guapo en su automóvil rojo nos tenía locas a todas, y de repente viene la revolución, le cae algo encima y queda hecho un chicharrón, ¿no? Entonces dice, me puse con las piernas abiertas sobre el chicharrón, ¿no? Guzmán borra todo eso. No, nada, piernas abiertas sobre el chicharrón, ¿no? O sea, cosas así que la otra se esmera menos, en lo permitido, políticamente correcto. Pero bueno, ella estaba muy enamorada de Guzmán, y se rompe de la revolución, y el hombre que tanto escribió sobre Villa y tal, que bueno, pues también habría que cuestionar esos son nuestros libros, ¿no? El Villa que nos dejó Guzmán. Interesante. Y luego también, bueno, el periodo más controversial y más oscuro de Nelly, o sea, así como su subida al mundo fue una subida inventada y en progreso, y una subida que tenía esta frescura y esta efervescencia de la revolución, ¿no? De construirse a sí misma y de inventarse su yo, y esto soy yo, aunque digan que no soy, aunque no debería ser, esto soy. Después, claro, su muerte también está llena en esa tiniebla del secuestro, del olvido, de la vejación suma. Y bueno, estuvo hasta 12 años después de su muerte, no se supo que había muerto. Pero parece un rasgo común de las escritoras mexicanas, ¿no? No de todas, pero de algunas. Me hace acordar, por ejemplo, Rosario Castellanos, que era tan fuerte y sin embargo era tan débil en su relación con Guerra, el marido. Y cuando se murió, Jaime Sabines escribió ese famoso poema que decía, solo una tonta podía creer tanto en el amor. Te reprocha, eres toda enamorada. Que probablemente se suicidó. Sí. De Elena Garro mejor no hablemos. Elena tiene una novela maravillosa. Para mí Recuerdos del Porvenir. Recuerdos del Porvenir. Y el teatro de España. Y el árbol es es muy bonito. Y las memorias de la Guerra de España, que tiene... Sí, está muy bien. Está muy bien. Tremendo. Y que teniste vida al final. Bueno, realmente son escritores mexicanos. Bueno, de Nelly que iba pistolada y tal. ¿Sí? Sí, o sea, claro, impresionante, pero lo que más me alucinaba de ella era la facilidad con que se inventaba el mundo, pero se inventaba y después, o sea, no me digas que no, porque es así, claro. Y así te lo voy a contar y así lo vas a saber, y no tienes ningún motivo, ningún razón para entrar en mi vida en la que no quiero que entres, ¿no? Y esa violencia que ella manifiesta no es
una crítica también de la propia violencia. Sí, puede ser una crítica de la propia violencia, pero yo creo que también tiene facilidad para los asuntos abstractos o los conceptos, plasmarlos en copas y en vasos, y entonces todo el terror y toda la... Claro, porque también en una persona en sus condiciones tan poco humanas, trascender a eso y vivirlo, y a la hambruna y al desprecio y al desprestigio, vivía en la calle de los burdeles, en fin, toda esta marginalidad que vivió, pues ella lo plasma en sangre, en el mundo de que seréis el droga, ¿no? Yo creo que hay mucho por ahí, el sufrimiento abstracto lo plasma en lo concreto, también, y esa idea que da no de la guerra, sino de la tortura, ¿no? Que es lo más plástico y es precisamente lo más sádico de la guerra. Y ella hace una elaboración concienzuda de la tortura que sufren los personajes y de la sangre derramada y de las vísceras rodantes, y que para una mujer es un punto y aparte, vamos, bueno, eso es un impacto, ¿no? Un impacto total. Pero también estaban estos aires de vanguardia, ¿no? Y esa irreverencia que muestran ellos, por bueno, aquí está esta lectura semántica de la revolución, con todos los viriles hablando de la revolución, y que es una literatura viril. Bueno, pues ahora voy a hacer una literatura viril que va a explorar ya territorios nunca hablados. Entonces, en este sentido sí que me parece inquietante, ¿no? Por lo menos. ¿Se ha hecho mucho trabajo crítico sobre ella? Hay ciertos trabajos críticos abordando el factor memoria y cómo recoge la memoria de la gente del norte y todo esto, y claro, pertenece también a la tradición oral, cómo es más popular, pues esto, los fundamentos, poco más o menos, y su idea del budismo y de este héroe, claro, es que luego fue muy exportable, porque claro, luego a Villa se le dio su lugar, ¿no? Y los del garantismo y tal. Entonces hay... Villa también era muy práctico, ¿no? Ese contrato que firmó con qué compañía de Hollywood, ¿cuál era? Una empresa de deshacer de películas de Hollywood, y le obligaron a filmar, a hacer las batallas muy temprano para que puedan filmarse con claridad. Y las hizo, porque adelantó el horario de la guerra, digamos. Sabía de comunicación. Sí. Su héroe, ¿no? Bueno. Sí, también me en cuenta, ¿no? La discusión. Sí. Los medios de comunicación. Claro que también, si hubiésemos vivido la bola que decían ellos, ¿no? Todos estos años de revolución y de alguna forma toda la masa como llega al poder y cómo entran allí con el carrancismo y en México y cómo eso, van a posar que se les reconozca lo que han sido y van pues escalando los puestos dentro de la nación se reconoce, ¿no? En ellos. Es interesante esa atracción de muchos, para muchos fue el sueño hecho realidad, ¿no? Sí. Y para muchos la pesadilla, ¿no? O sea, en que a México es un estado democrático, se dio esa revolución con todo un estado benefactor de las artes y las letras, en fin. Curioso, esa época. Es una época además muy vendible, Muy interesante. internacional, completa, sí. En otros niveles. Sí. Ahora sigue con las sagas del narco. Ahora sí, las sagas del narco. Sí. Las películas. Sí. Fíjate que si ustedes en España inventaron la picaresca, nosotros inventamos la picaresca. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, pasamos al brindis prometido. Muchas gracias. Gracias.